Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Siguiendo la continuidad del tema que se tocó en este mes, ¿verdad? Que es sobre la iglesia. Vamos a hablar acerca de la iglesia en esta mañana, esperando pues de que cada uno de nosotros pueda captar, ¿verdad? Las ideas, como decía el hermano Vicente, y entonces de esta forma nosotros vamos a tener un concepto más amplio en relación a lo que es la iglesia, ¿verdad? Sí, yo sé que en términos generales sí sabemos o conocemos acerca de la iglesia, pero quizá a lo mejor nos hace falta un poquito más de instrucción para que conozcamos y comprendamos mejor los conceptos en cuanto a lo que es la iglesia. Bueno, a manera de introducción, la palabra iglesia es, en griego la palabra es eclesia, y lo que significa es asamblea convocada o los llamados fuera, ¿verdad? Esa es la definición que se da en cuanto a lo que es la iglesia, ¿verdad? En griego eclesia, y significa la asamblea convocada. Viene del griego, la palabra aquí es ek, que significa fuera, y kaleo significa llamar, refiriéndose a una comunidad de personas que se han reunido en determinado lugar, pero que no se refiere directamente no se refiere a ¿cómo se llama? Al edificio en sí, ¿verdad? No se refiere al edificio, ¿verdad? Porque acordémonos que Dios habita en nuestros corazones, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces Dios está habitando en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes. Ese es el templo donde Dios mora directamente. Entonces, eclesía no significa el templo en sí, el edificio, sino que se refiere a nosotros mismos, a los que nos hemos reunido para formar pues ese grupo de personas y darle la honra y la gloria a nuestro Dios. En el Nuevo Testamento representa a los servidores de Cristo. Ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo 26, vemos ahí dos sentidos: la iglesia local y la iglesia universal, ¿verdad? Ese texto nos da esa idea de la iglesia local y la iglesia universal. El texto dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Mire el término que adopta entonces la persona que cree, la persona que ha obedecido, la persona que ha creído, que ha llegado a los pies del Señor. El término que adopta es cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso viene de Cristo, somos seguidores de Cristo. Entonces, el término que ellos, el término que se utiliza ahí en la Escritura, bíblicamente hablando, es cristiano, ¿verdad? Por primera vez se les llamó a ellos cristianos en Antioquía. Luego esta palabra, kiriakón, la palabra, por ejemplo, en inglés, la palabra inglesa, church, que significa iglesia, y la palabra en alemán es Kirche, proviene de esa palabra griega, kiriakón, que significa perteneciente al Señor, pero que esta expresión, ¿verdad? Más se utiliza para referirse, aquí sí, ¿verdad? Esta expresión más se utiliza para la iglesia, o sea, para el edificio. Casi siempre cuando decimos vamos a ir a la iglesia, vamos para la iglesia, entonces ya todo el mundo relaciona que se refiere al edificio. Vamos a ir a la iglesia, todo el mundo relaciona que es el edificio. Cuando dice Church of Christ, entonces significa la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia, o sea, se refiere en este caso, o sea, todo el mundo relaciona que se está refiriendo al edificio.
a la casa de reunión, a la casa del Señor. Pero anteriormente, cuando hablábamos del término eclesía, en griego, la palabra eclesía decíamos que significa los llamados fuera o la iglesia o el grupo de personas reunidas en determinado lugar. Muy bien, entonces hoy lo que vamos a ver ahora vamos a ver los 4 términos que se usan en la Biblia para describir la iglesia. 4 términos que se usan en la Biblia para describir la iglesia. Estos términos no son nombres denominacionales, sino que son términos que se utilizan para dar una descripción completa bíblicamente hablando. Entonces, el primer término que se usa en la Escritura es iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, y el texto bíblico es Romanos, que creo que ya usted ya lo conoce, es Romanos 16, versículo 16, que dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Es muy importante, ¿verdad?, que entendamos lo que está diciendo, ¿verdad? Y usted debe de sentirse orgulloso si usted ya forma parte de ella, ¿verdad? Sentirse orgulloso porque forma parte de la iglesia de Cristo. Y estamos viendo aquí el texto bíblico, ¿verdad? Si alguien le dice a usted, ¿y dónde dice en la Biblia que la iglesia es de Cristo? Entonces ya tenemos el texto ahí, Romanos 16, versículo 16, donde está diciendo: saludaos con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Cuando está diciendo aquí, os saludan todas las iglesias de Cristo, no se refiere a distintas iglesias. No se refiere a distintas iglesias, sino que se refiere a distintas congregaciones. No se refiere a distintas iglesias, ya que sabemos que hay infinidad de denominaciones. Hay infinidad de denominaciones en el mundo. Entonces si pensamos que se refiere a todas ellas, entonces estaríamos pensando que todas ellas son de Cristo, que todas las iglesias que hay en el mundo son de Cristo, y en realidad muchos así lo piensan, muchos así lo creen, y hasta hay un canto que se ha formado que dice: no importa a la iglesia que vayas, si detrás del Calvario ahí está Cristo, no importa, ¿verdad? Pero claro que sí importa. Es muy importante que usted sepa esto. Sí importa a la iglesia a la cual usted vaya. ¿Por qué razón? Por aquí está hablando desde el principio, está hablando desde el inicio. El apóstol Pablo está diciendo: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Pero otra vez, en ese entonces, cuando está diciendo esto el apóstol, no existían todos los grupos que en la actualidad existen. No existían. Solo existía la iglesia que Cristo estableció. Solo existía la iglesia que Cristo edificó, que era la iglesia de Cristo. Cuando Pablo dice eso, se está refiriendo a congregaciones, distintas congregaciones de la misma iglesia, de la iglesia de Cristo, establecida en distintos lugares, ¿verdad? Se refiere a la misma iglesia, y cuando decimos que se refiere a la misma iglesia, nos estamos refiriendo a la iglesia de Cristo, o sea, a la misma doctrina. Todas ellas tenían la misma doctrina. Si se refiriera a todas las iglesias que hay en la actualidad, entonces revisemos su doctrina. Si la doctrina de ellas es la misma, entonces podríamos decir que sí, esa es la iglesia de Cristo. Si es la misma doctrina, entonces, por ejemplo, la iglesia en el primer siglo, desde que se convirtieron, Hechos 2:41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y participaban, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Desde el principio vemos ahí que la iglesia participó de la Santa Cena, de la comunión, desde el inicio. Y cuando está hablando esto, Pedro está diciendo aquí, cuando dice Pedro este discurso, Pedro lo dio el primer día de la semana, o sea, día domingo. El domingo Pedro está anunciando, está diciendo esto, que los cristianos que fueron bautizados perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también en las
oraciones. Entonces ahí tenemos el inicio de la iglesia. ¿Cómo era que la iglesia adoraba? Si todas las iglesias en la actualidad lo hicieran de esta forma, que cada primer día de la semana que se reúnen, participaran de la Santa Cena, entonces ese es un buen comienzo. Por ahí podemos empezar y decir, bueno, esta iglesia se parece a la iglesia del Señor. Hay que seguir revisando. Porque la iglesia primitiva también adoraba a Dios usando, cantaba, pero cantaba en forma a capela. Todos los cantos eran a capela, ¿verdad? Cantaré con el espíritu, pero dice, cantaré con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero dice, oraré también con el entendimiento. Entonces los cristianos cantaban himnos, coros, salmos y cánticos espirituales, y todo lo que hacían, lo hacían con, vocal, ¿verdad? Era usando el instrumento que Dios espera que tengamos. Es el único instrumento, es que cantemos sin instrumentos musicales. Entonces, si hay iglesias en la actualidad que no están usando instrumentos musicales, porque en el Antiguo Testamento, si alguien dice, no, pero en el Antiguo Testamento dice, en Salmo 150 está diciendo que David está diciendo que cantemos con toda clase de instrumentos, pero es David quien lo está diciendo, no Dios. ¿Cómo es eso? Dirá usted, pero si está en la Biblia es porque Dios lo está diciendo. Sí, Dios lo está diciendo, Dios lo está permitiendo, pero si usted se va a Amós capítulo 5, versículo 23, ahí le está diciendo claramente, Amós 5:23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodía de tus instrumentos. Y si se va al 6:5 de Amós 6:5 dice, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. O sea, está diciendo lo que David está diciendo allá en Salmo 150, Amós 6:5 está diciendo que él estaba inventando cuando estaba diciendo eso. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Por ejemplo, gorjean al son de la flauta. Gorjear significa estar más al pendiente del ritmo de la música que de la letra. Gorjear significa estar más concentrado en la música. Por eso es que hay baile en la iglesia. Por eso es que hay movimientos raros en la iglesia. Por eso es que danzan en la iglesia, porque se dejan llevar por la música que por la letra. Entonces no hay una concentración, se pierde el sentido de adoración. Cuando yo estoy más al pendiente de la música que de la letra, entonces se pierde el sentido de adoración. En vano me honran, dice la Escritura, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, si la iglesia no adora, si encontramos a una iglesia que adore de esa forma, como estamos diciendo, con la Santa Cena, desde el inicio la iglesia adoró de esa forma, participaba de la comunión, pero también participaba con los cantos, era sin instrumentos, era la forma como la iglesia adoraba. Y si usted quiere ir más allá, entonces busque en todo el Nuevo Testamento, haga el esfuerzo de estudiar todo el Nuevo Testamento y busque a ver si usted va a encontrar un texto bíblico que le diga que la iglesia haya adorado a Dios usando instrumentos musicales. Otro dato importante es que la iglesia, en el Antiguo Testamento no estaba la iglesia, no existía la iglesia todavía. La iglesia nace en el Nuevo Testamento. Entonces la instrucción dada de cantar a Dios sin instrumentos es desde el inicio al pueblo de Israel se lo está diciendo Dios. Y en el Nuevo Testamento ya la iglesia no cantaba con instrumentos de música. Todas las congregaciones que habían sido establecidas en el primer siglo tenían la misma doctrina. Todas ellas tenían la misma doctrina, ¿verdad? Adoraban de la misma forma. Hoy usted hace una investigación de todos los grupos que hay en el mundo y usted va a ver diferencias bien marcadas, ¿verdad? Por ejemplo, si algunos dicen, no, participamos de la Santa Cena, pero lo hacemos una vez al mes. La pregunta es, ¿dónde dice la Escritura que hay que hacerlo una vez al mes? ¿O una vez cada 15 días? ¿O una vez al año? ¿Dónde está escrito eso? Pero ¿cómo está escrito entonces? Bueno, Hechos 27 le da la respuesta. Hechos 27 dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan
Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Miren lo que dice claramente, ¿verdad? Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para. El para significa el propósito por el cual se habían reunido. El para significa el propósito, para participar de la Santa Cena, para tener comunión unos con otros. Ese fue el propósito por el cual se habían reunido. ¿Cuál es el propósito por el cual nos hemos reunido nosotros en este día? Es para tener la comunión los unos con los otros. Segundo término es la iglesia del Señor. El segundo término es la iglesia del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 28. Ahí el hermano lo va a poner para que todos leamos. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ahí está el segundo término. El primer término decíamos que era iglesia de Cristo, Romanos 16, 16. Segundo término, iglesia del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 28. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Cuando habla de los obispos, ¿a qué se refiere? Se refiere a los pastores, se refiere a los ancianos, a los supervisores, a los presbíteros, ¿verdad? Es el mismo término. Entonces está hablando aquí de los obispos. Cuando habla de los obispos se refiere a los mismos pastores o ancianos de la iglesia. A ellos se refiere. ¿Ah? Y importante es ver, ¿verdad?, por quién son puestos, correcto. La iglesia, Dios ha dejado a la iglesia para que la iglesia los elija, los nombre con la dirección del ministro, del evangelista, del predicador. ¿Sí? Lo importante ahí cuando dice para apacentar la iglesia del Señor, ya dije la. No, para apacentar la, en singular está diciendo, ¿va? Está hablando en singular, para apacentar la iglesia del Señor, en singular, la cual él compró con su propia sangre. Apacentar significa cuidar del rebaño. Esa es la función del obispo, de los ancianos. La función es cuidar del rebaño. El obispo, o sea, el anciano, va por las almas. El obispo va por los miembros de la iglesia. El obispo está alimentándolos. El obispo, o sea, el anciano, está con ellos, en todo tiempo está con ellos, ¿verdad? El anciano, el pastor, ¿verdad?, dirige a las ovejas, alimenta a las ovejas, nutre a las ovejas y está con ellas siempre, ¿verdad?, dirigiéndolas y guiándolas. Así es que al apóstol Pedro, el Señor le encomendó a apacentar las ovejas y los corderos. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Le siguió diciendo la segunda vez, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea, le dijo, mis corderos. Y luego otra vez le volvió a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice que se entristeció en gran manera que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y Cristo él le dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes, Señor, que te amo. Y el Señor le volvió a decir, pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas. O sea, le recalcó varias veces, ¿verdad? Le dice, apacienta, le dice, pastorea mis corderos. Los corderos aquí son los más tiernos, los recién nacidos, ¿verdad? ¿Quiénes son los recién nacidos aquí en la iglesia? ¿Quiénes son los que, levanten la mano, los hermanos recién nacidos? Los que se acaban de bautizar, ¿verdad? Levanten la mano, los recién nacidos. Ahí tenemos, esos son los corderos. Los corderos son los recién nacidos.
Entonces le dice aquí, pastorea mis corderos. O sea, no los descuides. No los pierdas de vista. Está siempre al pendiente de ellos. Le dice a Pedro. Pedro dice que se entristeció en gran manera. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Entonces le dice el Señor, demuéstralo. Demuéstralo con hechos, que sí, realmente me amas. Y esa demostración es como en el caso de los miembros, cuando el Señor le dice, ¿verdad? Que si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, dice que es mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que ama a Dios si aborrece? Si no ama a aquel que ve. O sea, si no amamos al que miramos, ¿cómo es que vamos a amar a aquel que no miramos? Entonces el amor a Dios se da por el amor que nos tenemos los unos con los otros. Es el amor fraterno. La Biblia habla del amor fraternal. Para el amor fraternal dice, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cristo compró la iglesia y la compró con su sangre. Él derramó su sangre. Somos comprados por un precio elevadísimo. Costó muchísimo esto y es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario la que nos ha comprado. Así que para Dios somos valiosos. Para Dios somos importantes. El tercer término que se usa en la Biblia para describirla es iglesia de Dios. Iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios 1, 2. Iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículos 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces dice ahí, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 1 también dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. A la iglesia de Dios. Pero no se refiere a la iglesia de Dios actual, ¿verdad? A la iglesia de Dios actual. Hay diferentes iglesias de Dios en la actualidad. Pero vaya a ver usted su doctrina. Y si esa doctrina, otra vez, como decíamos al principio, no se parece a la doctrina de la iglesia de Dios bíblica, entonces esa no es la iglesia de Dios. Como dice, es la iglesia de Dios, pero es santificados en Cristo. ¿Qué significa? Estamos bajo la obediencia de Cristo, bajo la doctrina de Cristo. Correcto, exactamente, así como dice el hermano Marvin, ¿verdad? Dice aquí, a la iglesia de Dios que están en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, con todos los santos. O sea, está hablando de aquellos que ya son santos, que porque la sangre de Cristo los ha santificado, porque Cristo Jesús los ha declarado justos, porque Cristo Jesús con su sangre derramada en la cruz los ha declarado inocentes. Ellos son santos, son inocentes, son justos. Pero ¿quién es el que justifica? El hombre no justifica, es Dios. Y lo hace a través de la sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muy importante esto, de que sepamos de que cuando dice iglesia de Dios, no se refiere a cualquier iglesia. Ahora, si es iglesia de Dios que usted ya conoce, es la misma doctrina, tiene la misma doctrina, comparándola con la iglesia del Señor, con la iglesia de Cristo, entonces usted va a identificarla que sí realmente esa iglesia es de Dios. Pero no es de Dios si tiene otra doctrina. No es de Dios si la práctica de ellos es diferente a la práctica de la iglesia del Señor. Otra vez menciona aquí iglesia de Dios. Entonces recordemos que Cristo es Dios.
Cuando dice iglesia de Dios, acordémonos, Cristo es Dios, es Dios. La iglesia le pertenece a Dios, o sea, le pertenece a Cristo. Porque alguien podría decir, pero ya habíamos dicho que iglesia de Cristo. Sí, la iglesia es de Cristo, porque Él la compró con su sangre. Pero luego dice iglesia de Dios. Bueno, ¿y por qué dice iglesia de Dios? Porque Cristo es Dios. A Él le pertenece. Él es el dueño de la iglesia. El hecho que mencione iglesia de Dios no tiene nada que ver con la iglesia o con las sectas que llevan ese término, ese nombre. Porque su doctrina es completamente diferente, ¿verdad? Si es diferente la doctrina, entonces no puede ser la iglesia de Dios. Y por último, congregación de los primogénitos. La número 4 es congregación de los primogénitos. Hebreos capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, 23 dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el justo, el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces dice ahí gracias, muchas gracias. Sí, hermano. Un versículo que respalda lo que usted mencionó es Juan 17, 9. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Iglesia, O sea, le pertenece a Él, ¿verdad? a Cristo porque Dios se la ha dado a Cristo. Así es, correcto. Dios, el Padre, ¿verdad? Se la ha dado a Cristo. Entonces la iglesia le pertenece a Cristo. Pero es muy importante saber que Cristo mismo es Dios. Ahora, ¿cómo sabemos de que Él es Dios? ¿Cómo sabe usted que Cristo es Dios? ¿Qué base bíblica tiene usted para decir que Cristo es Dios? ¿Dónde encontramos en la Biblia que diga de que Cristo es Dios? Hay varios versículos. Hebreos, por ejemplo, capítulo 1, versículo 5. En adelante, ¿cómo leemos ahí? Si nos puede poner el hermano ahí. Hebreos 1, 5. En adelante. Cristo es Dios. Y ahorita lo vamos a descubrir. Cristo es Dios. Pues dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ciertamente dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ahí está la palabra. Tu trono, oh Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahí tenemos, tu trono, oh Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios. O sea, el Padre le está diciendo Dios al Hijo. El Padre mismo le está diciendo al Hijo, Dios, tu trono, oh Dios. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Tu trono, oh Dios. Entonces, Cristo mismo es Dios. Congregación de los primogénitos es el cuarto término para describir la iglesia. Y Hebreos 12, 23, ahí leemos, dice a la congregación de los primogénitos. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Bueno, aquí tenemos entonces una descripción de la congregación de los primogénitos. O sea, nosotros, cada cristiano que se convierte al Señor viene a ser un primogénito. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué cada cristiano que se convierte
viene a ser un primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué es un primogénito? Cristo es el primogénito, ¿verdad? Y como seguidores de Cristo, ¿verdad? Vamos así. Porque acordémonos que, bueno, Cristo, dice el hermano, es el primogénito de toda la creación. Nos está dando a entender que Cristo es el primero en ser creado. No da a entender eso. Cristo es el primogénito de la creación, o sea, es el heredero principal. Cristo es el heredero principal. Pero cada creyente que se convierte al cristianismo viene a ser también un heredero. O sea, viene a ser un heredero de Dios y coheredero con Cristo. Entonces tenemos ahí, ¿por qué es un primogénito? Porque Él es un heredero de Dios y es también coheredero con Cristo. Si hablamos de los primogénitos, en el Antiguo Testamento, el primogénito era la única persona que tenía todos los derechos del padre de recibir toda la herencia. Todo lo que el padre tenía le pertenecía al primogénito. Y los demás no tenían voz ni voto para reclamar herencia, porque ellos de antemano sabían que toda la herencia le pertenecía al primogénito. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros sí tenemos herencia? Si no fuéramos primogénitos, ¿por qué tenemos herencia? Y Cristo nos dice, no, yo soy el heredero principal, a mí me pertenece todo. Pero más bien Cristo es el que dice en Juan capítulo 14, del 1 al 4. ¿Cómo leemos ahí, hermano? Juan capítulo 14, del 1 al 4. Juan 14, del 1 al 4, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y os tomaré a mí mismo. Va a venir a tomar lo que le pertenece. Él es la cabeza. Va a venir a tomar su cuerpo, lo que le pertenece. Nosotros somos el cuerpo de Él. Entonces, Él viene por su cuerpo, Él viene por lo que le pertenece, su cuerpo, ¿verdad? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No es la morada del pueblo santo, del pueblo de Dios. No es aquí en la tierra, como dicen algunos por ahí, ¿verdad? Que solo 144,000 van a ir al cielo y el resto se queda acá. No es la idea que da la Escritura. La idea que da es que somos el cuerpo de Cristo. Cristo viene por lo que le pertenece. ¿Qué es lo que le pertenece? Su cuerpo. Entonces, donde Él esté, nosotros también estaremos. Por eso allá cuando leíamos en Hebreos capítulo 1, versículo hablando de los ángeles, dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes serán los herederos de la salvación? Nosotros somos los herederos. En este momento ellos son mayor que nosotros porque están en el piso de arriba, pero un día cuando estemos allá, nosotros vamos a ser mayores que ellos. Ellos han sido enviados para servicio de los que serán herederos de la salvación. Ellos son enviados para eso, para servirnos a nosotros que vamos a ser, que estamos preparados, que estamos listos para la salvación. Entonces, por esa razón, a la congregación de los primogénitos. En conclusión, hay 4 términos que se usan para describir la iglesia. ¿Cuáles son los términos? Vamos a ver, alguien que nos recuerde. El primer término, ¿cuál es? Iglesia de Cristo. Segundo, Iglesia del Señor. Tercero, Iglesia de Dios. Cuarto, congregación de los primogénitos. Estos términos, estos no son nombres, decíamos, denominacionales, sino que son términos
que se usan en la Biblia para describir la iglesia. Así es que si vamos a Cortés y en Cortés el rótulo dice Iglesia de Dios, o dice Iglesia del Señor, o dice Congregación de los Primogénitos, el nombre en sí, el término en sí no significa nada. Lo que hay que revisar es la doctrina de ellos. Si la doctrina de ellos es igual, es la misma a la doctrina de nosotros, es la misma doctrina, entonces está bien. Porque eso solo es un término que se usa para describir la iglesia. Pero notemos algo muy importante aquí, es que iglesia de Cristo. Cristo la compró con su sangre. La iglesia le pertenece a Él. Iglesia del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 28, dice que la compró con su sangre. La iglesia del Señor. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia de Dios. Cristo es Dios. Ya vimos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, donde dice, tu trono, oh Dios. El Padre mismo le dice Dios al Hijo. Y congregación de los primogénitos es porque Cristo es el heredero principal, pero nosotros somos también herederos con Cristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces también somos primogénitos, somos la congregación, somos parte de esa congregación de los primogénitos. Adore a Dios, alabe a Dios y siéntase feliz y orgulloso de pertenecer a esa iglesia santa y a esa iglesia que Cristo va a venir a levantar un día para llevarnos y estar en el cielo por siempre. Dios nos bendiga, hermanos. Él va a volver Él va a volver a llevarme allá. a llevarme